En San Miguel de Allende, don Esteban Morales llevaba 50 años viviendo solo en su rancho, sin conocer el amor de una mujer. Una noche de tormenta brutal, cuando los rayos partían el cielo como cuchillos, una viuda desesperada, con 2 niños pequeños, llegó a su puerta suplicando refugio. Esteban está a punto de conocer el amor por primera vez a los 50 años, mientras una familia rota encuentra un padre que jamás esperaba. Lo que ninguno de ellos se da cuenta es que el cuñado violento de la mujer ya sabe dónde están y viene en camino con sus amigos. Lo que pasa cuando llegan a reclamar a la familia es increíble. Pero antes de continuar la historia, si tú, al igual que nosotros, crees que nunca es tarde para el amor verdadero, suscríbete al canal para no perderte ninguna historia emocionante. Gracias. Ahora regresemos a nuestra historia. Don Esteban Morales llevaba 50 años caminando por este mundo sin conocer el calor de una mujer entre sus brazos. 50 años de noches frías, de camas vacías, de miradas que nunca fueron correspondidas. Los poblanos de San Miguel de Allende lo conocían como el solterón raro, ese hombre alto y fornido que jamás salía de su rancho, que jamás cortejó a ninguna muchacha, que parecía condenado a morir solo como un perro abandonado. Pero esa noche de octubre, cuando la tormenta más brutal de la temporada azotaba los cerros con furia desatada, cuando los rayos partían el cielo como cuchillos y el viento aullaba como alma en pena, el destino tenía otros planes para él. Esa noche, Esteban descubriría que a veces Dios nos manda los milagros justo cuando creemos que ya no los merecemos. La lluvia caía como piedras sobre el techo de lámina del establo. Esteban revisaba a sus animales con la lámpara de queroseno en una mano y el corazón inquieto en el pecho. Sus vacas mugían nerviosas, sus caballos relinchaban asustados por los truenos que retumbaban como cañonazos. Era pasada la medianoche cuando escuchó algo que lo heló la sangre, gritos desesperados que se mezclaban con el rugido de la tormenta. ¡Auxilio! Por favor, alguien ayúdenos. Esteban salió corriendo bajo la lluvia torrencial, los pies descalzos chapoteando en el lodo hasta llegar al camino principal. Ahí, junto a una camioneta descompuesta con el cofre humeando, estaba una mujer empapada hasta los huesos. Temblaba como hoja en el viento, abrazando a 2 niños pequeños que lloraban de frío y miedo. La mujer levantó la cara hacia él, y Esteban vio unos ojos castaños llenos de desesperación y súplica que le partieron el alma. «Por favor, señor», le dijo con voz quebrada por el llanto, «mis niños se van a enfermar. ¿Nos puede dar refugio aunque sea por esta noche? Pero antes de continuar, déjame preguntarte algo. ¿Tú alguna vez has estado tan desesperado que tuviste que pedirle ayuda a un completo desconocido? Pausa el video ahorita y ve a los comentarios a contarnos tu experiencia». Esteban no lo pensó 2 veces. Sin importar que fuera un hombre soltero recibiendo a una mujer desconocida en plena madrugada, sin importar los chismes que esto pudiera generar en el pueblo, su corazón de hombre bueno habló más fuerte que cualquier prejuicio. «Vénganse», les dijo, quitándose su chamarra de cuero para cubrir a los niños. «Aquí van a estar seguros». Los cargó a los pequeños en brazos mientras Esperanza los seguía, cojeando ligeramente por una vieja lesión en la rodilla. La casa de Esteban era grande pero descuidada, sin el toque femenino que solo una mujer puede dar. Había muebles pesados de madera, paredes desnudas y un silencio que hablaba de años de soledad. «Señora», le dijo mientras encendía la chimenea, «¿cómo se llama usted?» «Esperanza Vázquez», respondió ella todavía tiritando. «Y estos son mis hijos, Mateo y Sofía». Esteban miró a los niños que se abrazaban contra su madre, empapados y asustados. El niño tendría unos 8 años, de cabello oscuro y ojos vivaces que lo observaban con curiosidad y recelo. La niña era más pequeña, de 5 años tal vez, con colitas despeinadas y mejillas coloradas por el frío. «¿Y su esposo?», preguntó Esteban con cuidado. «Murió hace 1 año», respondió Esperanza, la voz quebrándose al recordar. «Accidente en la maquiladora. Desde entonces hemos estado luchando para sobrevivir». Esteban sintió que algo se movía dentro de su pecho. Durante 25 años, había cuidado a su madre enferma, sacrificando su juventud, sus ganas de formar familia, todo por cumplir con su deber de hijo. Doña Carmen había sufrido de diabetes severa
y él se convirtió en su enfermero, su compañía, su todo. Cuando ella murió hace 2 años, Esteban se quedó vacío, sin propósito, sin saber qué hacer con una vida que siempre había pertenecido a otros. Los poblanos lo veían como un hombre extraño, fuera de tiempo. Las comadres cuchicheaban que algo raro tenía que tener para estar soltero a los 50. Los hombres se burlaban de él a sus espaldas, diciéndole el monje o el santurrón, pero la verdad era más simple y más dolorosa. Esteban simplemente nunca había tenido oportunidad de vivir para sí mismo. «Voy a prepararles algo caliente», murmuró dirigiéndose a la cocina. En la alacena encontró una lata de frijoles, tortillas ya duras del día anterior y un chocolate de mesa que no había usado en meses. Con manos temblorosas, no por el frío, sino por los nervios de tener visitas después de tanto tiempo, comenzó a calentar los frijoles y a preparar chocolate caliente para los niños. Esperanza se acercó tímidamente. «Déjeme ayudarle, por favor. No me gusta estar sin hacer nada». «No, señora, usted es mi invitada», protestó Esteban, pero ella ya había tomado las tortillas y comenzaba a calentarlas en el comal. «Tengo que hacer algo», insistió ella. «No puedo quedarme de brazos cruzados después de su bondad». Mientras preparaban la cena improvisada, Esteban notó las manos de Esperanza, curtidas por el trabajo, con pequeñas cicatrices que hablaban de una vida dura. Pero se movían con gracia al manejar la masa, al voltear las tortillas, al revolver el chocolate. Había algo en ella que lo tranquilizaba y lo inquietaba al mismo tiempo. «¿Hace mucho que vive sola con los niños?», preguntó él. «1 año completo», suspiró ella. «Roberto, mi esposo, era muy machito, ¿sabe? De esos que creen que la mujer solo sirve para tener hijos y hacer qué hacer. Pero cuando murió, me di cuenta de que yo era más fuerte de lo que él me hacía creer». Los niños se habían quedado dormidos en el sofá de la sala, cubiertos con una manta gruesa que Esteban había bajado de su recámara. Esperanza los miraba con ternura infinita, esa mirada que solo las madres conocen. «Son mi vida entera», murmuró. «Por ellos soy capaz de cualquier cosa». Esteban sintió una punzada extraña en el pecho. Nunca había conocido ese tipo de amor incondicional. Su madre lo había querido, sí, pero con el amor posesivo de quien se sabe dependiente. Este amor que veía en Esperanza era diferente. Era entrega pura, sacrificio sin esperar nada a cambio, desarrollo de la confianza. Al día siguiente, la tormenta continuaba con la misma intensidad. Esperanza insistió en quedarse para ayudar con los quehaceres de la casa. «Se nota que usted necesita una mano», le dijo con una sonrisa que iluminó toda la cocina. Y tenía razón. La casa de Esteban estaba sumida en el descuido de 2 años de duelo. Había ropa amontonada, trastos sucios, polvo acumulado en los rincones. Esperanza se puso a trabajar con una energía que lo dejó boquiabierto. Lavó, planchó, acomodó, barrió. En pocas horas, la casa comenzó a parecer un hogar de verdad. Los niños exploraban el rancho con curiosidad. Mateo, el mayor, siguió a Esteban hasta los establos y lo bombardeó con preguntas sobre los animales. «¿Cómo se llama esta vaca? Los caballos saben su nombre. ¿Por qué los cerditos están tan gordos?». Esteban, que había olvidado cómo hablar con naturalidad, se encontró riendo por primera vez en años. «Esta vaca se llama Canela porque es del color de la canela. ¿Ves? Y este caballo es capitán porque siempre quiere mandar a los otros». Sofía, la pequeña, se enamoró de un gato anaranjado que vivía en el granero. «¿Puedo cargarlo, señor Esteban?», preguntó con esa dulzura que solo los niños poseen. «Claro, mija», respondió él, y al decir esa palabra cariñosa sintió algo cálido expandirse en su pecho. «Pero despacio, para que no se asuste». La segunda noche, después de cenar todos juntos, algo que Esteban no había hecho en décadas, Esperanza ayudó a acostar a los niños en la habitación de huéspedes. Al bajar a la sala, encontró a Esteban sentado frente a la chimenea, perdido en sus pensamientos. «¿Puedo sentarme con usted?», preguntó tímidamente. «Por favor», respondió él haciendo espacio en el sofá. Se quedaron en silencio un momento, escuchando el crepitar del fuego y el tamboreo de la lluvia en las ventanas. Finalmente, Esperanza habló. «Quiero agradecerle de verdad por lo que está haciendo por nosotros. No todos los hombres tendrían la bondad de abrir su casa a extraños». Esteban se removió incómodo. «No es nada del otro mundo.
Solo estoy haciendo lo que cualquiera haría. No, insistió ella, volteando para mirarlo directamente. No cualquiera. Roberto jamás habría hecho algo así. Él veía a la gente necesitada y decía que cada quien se las arreglara como pudiera. Entre tú y yo, querido oyente, ¿crees que es posible confiar completamente en un extraño? Déjalo pausado y ve a comentar tu respuesta. ¿Su esposo era muy diferente a usted?, preguntó Esteban con cuidado. Esperanza suspiró profundo. Roberto era complicado. Cuando nos casamos yo tenía 18 años y él 25. Al principio era tierno, detallista, pero después, cuando nacieron los niños, cambió. Se volvió grosero, exigente. Decía que las mujeres solo servíamos para parir y cocinar, que no teníamos derecho a opinar sobre nada. Sus ojos se llenaron de lágrimas al recordar. Llegaba borracho los fines de semana y se desquitaba conmigo si las cosas no estaban como él quería. Los niños aprendieron a esconderse en su cuarto cuando escuchaban sus pasos pesados en la entrada. Esteban sintió una furia silenciosa crecer en su pecho. ¿Cómo podía un hombre tratar así a su familia? ¿Cómo podía desperdiciar el regalo de tener esposa e hijos? Lo siento mucho, murmuró. Ninguna mujer merece eso. Por eso me da tanto miedo, confesó Esperanza. Tengo miedo de volver a confiar, de volver a entregarme a alguien que pueda lastimarnos. Esteban la miró con una ternura que él mismo no sabía que poseía. Yo jamás le haría daño, señora Esperanza, ni a usted ni a sus hijos. La tercera noche, mientras cenaban sopa de tortilla que Esperanza había preparado con las verduras del huerto de Esteban, Mateo hizo una pregunta que los dejó a todos en silencio. Señor Esteban, ¿por qué vive solito? ¿No tuvo hijos? Esperanza se apresuró a regañar al niño. Mateo, no seas preguntón. No, está bien, intervino Esteban con una sonrisa triste. Es una pregunta justa. Miró al niño con honestidad. Cuidé a mi mamá muchos años. Estaba muy enferma y necesitaba que alguien estuviera con ella todo el tiempo. Para cuando ella se fue al cielo, yo ya estaba muy viejo para buscar esposa. ¿Pero no se siente solito?, insistió Mateo con la curiosidad inocente de los niños. Esteban tragó saliva. Mucho, mijo, mucho. Sofía, que había estado jugando con los frijoles en su plato, levantó su carita redonda. ¿Por qué no se casa con mi mamá? Ella está solita también. El silencio que siguió fue ensordecedor. Esperanza se puso roja como jitomate, y Esteban sintió que el aire se le atoraba en la garganta. Los niños los miraban con esa inocencia que solo ellos poseen, esperando una respuesta que ninguno de los adultos sabía cómo dar. «Mijita», murmuró Esperanza finalmente, «esas cosas no son tan fáciles». Pero Esteban no pudo quitarse esas palabras de la cabeza. Por primera vez en 50 años, alguien había plantado la semilla de una posibilidad que jamás se había atrevido a imaginar. Consolidación del relacionamiento. La lluvia siguió durante toda la semana. Esperanza ya no hablaba de irse, parecía haber encontrado su lugar en esa casa que cobraba vida con su presencia. Cada mañana se levantaba antes que Esteban para preparar el desayuno. El aroma del café recién hecho y las tortillas calientes lo despertaban con una dulzura que no había conocido jamás. «Buenos días, don Esteban», le decía ella con una sonrisa que él comenzaba a esperar como se espera el amanecer. «Buenos días, doña Esperanza», respondía él, y cada día esas palabras sonaban menos formal y más cálidas. Esteban comenzó a cambiar sin darse cuenta. Se bañaba más seguido, se peinaba con cuidado, hasta había desempolvado algunas camisas buenas que guardaba desde los tiempos de su madre. Esperanza lo notaba todo con ojos de mujer enamorada, aunque ninguno de los dos se atreviera aún a nombrar lo que estaba creciendo entre ellos. Una tarde, mientras Esteban reparaba una cerca rota y Esperanza tendía la ropa lavada, ella se acercó con 2 vasos de agua fresca. «Se ve cansado», le dijo, ofreciéndole el agua. «Es que ya no estoy para estos trotes», bromeó él, secándose el sudor con la manga. «No diga eso», protestó ella. «Usted está en la mejor edad para un hombre, maduro, responsable, trabajador». Hizo una pausa y agregó en voz más baja, «y muy guapo». Esteban casi se ahogó con el agua. Ninguna mujer le había dicho jamás que era guapo. Se sintió como un adolescente recibiendo su primer piropo. «Usted también es muy bonita, doña Esperanza», tartamudeó,
sintiéndose torpe e inexperimentado. Esa noche, después de acostar a los niños, se quedaron charlando en la sala hasta muy tarde. Esperanza le contó sobre su vida antes del matrimonio, sus sueños truncados, sus esperanzas. Esteban compartió memorias de su juventud sacrificada, de los años cuidando a su madre, de la soledad que lo había acompañado como una sombra. ¿Nunca tuvo novia?, preguntó Esperanza con genuina curiosidad. Esteban se puso rojo como tomate. Una vez, cuando tenía como 25 años, se llamaba Refugio, pero cuando supo que tenía que cuidar a mi mamá, se fue con otro que le ofrecía una vida más fácil. Lo siento, murmuró Esperanza. Debió dolerle mucho. Por eso nunca más intenté, confesó él. Me daba miedo volver a sufrir así. Esperanza se acercó un poco en el sofá. Don Esteban, ¿puedo decirle algo sin que se ofenda? Él asintió, nervioso. Usted es el hombre más noble que he conocido. Refugio no supo valorar lo que tenía. Los días fueron pasando y la rutina se volvió natural. Esperanza cocinaba unos guisados que hacían que Esteban gimiera de placer al probarlos. Mole poblano, chiles en nogada, pozole rojo que sabía a gloria. Los niños se habían adaptado completamente a la vida del rancho. Mateo ayudaba a Esteban con los animales y Sofía había convertido al gato anaranjado en su mejor amigo. «Oiga, don Esteban», le dijo Mateo una mañana mientras ordenaban las vacas, «¿usted puede ser nuestro papá?» Esteban sintió que el corazón se le salía del pecho. «Mijo, esas cosas tienen que hablarlas con su mamá». «Ya le pregunté», respondió el niño con toda naturalidad. «Ella dice que le gustaría, pero que usted tiene que querer también». Esa tarde, cuando Esperanza regresó de tender la ropa, encontró a Esteban sentado en la mesa de la cocina con cara de preocupación. «¿Pasó algo?», preguntó ella. «Mateo me preguntó si podía ser su papá», dijo él sin rodeos. Esperanza se sentó frente a él, las mejillas encendidas. «Ese niño siempre dice lo que piensa». «¿Y usted qué piensa?», preguntó Esteban, mirándola directamente a los ojos. Esperanza tomó aire profundo. «Pienso que es que estos han sido los días más felices que he vivido en mucho tiempo, que mis hijos ríen como no reían desde que murió su papá, que yo me siento mujer otra vez». «Yo también me siento diferente», confesó Esteban, como si hubiera estado dormido todos estos años y apenas estuviera despertando. Se miraron en silencio, la tensión creciendo entre ellos como el vapor del café recién hecho. Finalmente, Esteban se levantó y rodeó la mesa. Se acercó a ella lentamente, dándole tiempo de apartarse si quería, pero Esperanza no se movió. «Esperanza», murmuró él, su voz ronca por la emoción. ¿Puedo besarla?» Por respuesta, ella se puso de pie y se acercó hasta que sus cuerpos casi se tocaron. «Hace tanto tiempo que nadie me besa de verdad», susurró. El beso fue torpe al principio, como todo lo que hace un hombre de 50 años que nunca había besado a una mujer de verdad. Pero fue sincero, cargado de años de soledad y esperanza contenida. Cuando se separaron, ambos temblaban. «¿Esto está bien?», preguntó él inseguro. «Está perfecto», respondió ella, acariciando su mejilla barbuda. «Ahora dime sinceramente, ¿crees que el amor verdadero puede llegar a cualquier edad? Para el video un minutito, y cuéntame qué harías tú en el lugar de Esteban». Ato 3. Confronto e redenção. La amenaza externa. La felicidad de la nueva familia duró exactamente 2 semanas. Una mañana, mientras Esteban enseñaba a Mateo a montar el caballo más manso y Esperanza preparaba mermelada de durazno en la cocina, el ruido de motores rompió la tranquilidad del rancho. 3 camionetas se estacionaron frente a la casa, levantando una nube de polvo. De la primera bajó Rodolfo Vázquez, hermano menor de Roberto, un hombre de 30 años con cara de malo y brazos llenos de tatuajes. Lo acompañaban 4 amigos igual de rudos, todos con cervezas en la mano y actitud de buscar bronca. «¡Esperanza!», gritó Rodolfo. «¡Sal de ahí! Ya sé que estás escondida con este viejo raro». Esperanza sintió que la sangre se le helaba. Había estado rogando que Rodolfo no la encontrara. Desde la muerte de Roberto, su cuñado había insistido en que ella se casara con él, alegando que los niños necesitaban un papá de verdad y que él era
el más indicado para cuidar la herencia de su hermano. Esteban salió de la casa con paso firme, colocándose entre los intrusos y su familia. Por primera vez en su vida, sintió el impulso primitivo de defender lo que amaba. «¿Quién los invitó a entrar a mi propiedad?», preguntó con voz serena, pero cargada de autoridad. Rodolfo se rió con sorna. «Mire nomás al galán. ¿Ya se sintió muy machito porque se consiguió una viuda desesperada? Respete a la señora», advirtió Esteban, los puños cerrándose involuntariamente. «¿O qué?», se burló Rodolfo, acercándose hasta quedar cara a cara con él. «Me va a pegar, abuelito. Usted que nunca ha peleado en su vida, que nunca ha sido hombre de verdad». Los amigos de Rodolfo se rieron a carcajadas. Esperanza salió corriendo de la casa con los niños detrás. «Rodolfo, por favor», suplicó, «no vengas a armar escándalo. Aquí estamos bien». «¿Bien?», rugió él. «¿Bien viviendo en pecado con este viejo? ¿Qué van a decir los niños cuando crezcan? ¿Que su mamá era una cualquiera que se fue con el primer hombre que le ofreció casa?». Mateo, el niño de 8 años, se adelantó con valor que sorprendió a todos. «No le diga así a mi mamá. Don Esteban es bueno con nosotros, no como usted que siempre anda gritando». Rodolfo alzó la mano para pegarle al niño, pero Esteban fue más rápido. Atrapó la muñeca de Rodolfo con una fuerza que no sabía que tenía. «Al niño no lo toca», dijo con una voz que no parecía suya. «A ninguno de ellos». «¿Ya se cree muy papacito?», se mofó Rodolfo, liberando su mano. «Pues va a ver lo que es bueno. Esperanza se viene conmigo, y los niños también. Son familia nuestra, no suya. La señora decide su propio destino», declaró Esteban, «y los niños se quedan donde su mamá esté segura». El confronto final. Rodolfo hizo una seña a sus amigos y los 5 hombres rodearon a Esteban. «Última oportunidad, viejo. Entrega a mi cuñada y a los niños, o te va muy mal». Esteban miró a Esperanza, que tenía a sus hijos abrazados contra ella, los ojos llenos de terror. Miró a Mateo, que lo observaba como si fuera su héroe. Miró a Sofía, que se aferraba a la falda de su madre, y supo que prefería morir antes que dejar que se llevaran a su familia. «No», dijo simplemente. El primer puñetazo lo tomó desprevenido. Rodolfo tenía experiencia peleando y sus golpes eran certeros. Esteban cayó al suelo, la boca sangrando, pero se levantó inmediatamente. El segundo golpe lo esquivó y logró conectar uno en el estómago de Rodolfo, que lo hizo doblarse. La pelea se volvió caótica. Los amigos de Rodolfo se unieron, pero Esteban luchaba con la desesperación de un hombre que defiende todo lo que ama. Nunca había peleado en su vida, pero la adrenalina y el amor le daban fuerzas que no sabía que tenía. Esperanza gritaba. Los niños lloraban. En medio del caos, Sofía se soltó de su madre y corrió hacia la casa. Regresó corriendo con la escopeta vieja de Esteban, gritando: «¡Papá, Esteban, tome!». El diminutivo «papá» retumbó en el aire como un disparo. Esteban tomó la escopeta y apuntó al grupo. «Se van de mi propiedad ahora mismo», jadeó, la cara hinchada pero la voz firme, «y no vuelven jamás». Rodolfo, con el labio partida y un ojo morado, escupió sangre. «Esto no se va a quedar así, viejo. Voy a regresar con más gente. Pero antes de eso», dijo una voz nueva, «vas a explicar qué haces en propiedad ajena amenazando a una familia». Era don Aurelio, el comisario del pueblo, acompañado de 2 agentes. Los vecinos habían escuchado los gritos y llamado a las autoridades. Rodolfo y sus amigos fueron arrestados por allanamiento de morada y amenazas. Mientras se los llevaban esposados, Rodolfo gritó: «Esto no termina aquí, Esperanza. Eres mi cuñada y los niños son mi responsabilidad». Pero ya nadie le hacía caso. La ley estaba de su lado ahora. «Dime sinceramente, ¿crees que vale la pena luchar por el amor así? Pausa aquí por un segundo y cuéntanos qué opinas». Resolución completa. Después del enfrentamiento, algo cambió para siempre en San Miguel de Allende. Los vecinos que antes veían a Esteban como el solterón raro, ahora lo respetaban como el hombre que había defendido a una familia inocente. Don Aurelio le dio la mano con respeto. Se portó como todo un hombre, don Esteban. Esa familia está en buenas manos. Esa noche, mientras Esperanza curaba los golpes de Esteban con árnica y algodón, él la miraba con una ternura infinita. «¿No se arrepiente de haberse quedado?», le preguntó. «Por mi culpa pasó por todo esto». Esperanza dejó de curar sus heridas y lo miró directo a los ojos.
Don Esteban, por primera vez en mi vida, tengo un hombre que está dispuesto a pelear por mí. ¿Cómo me voy a arrepentir? Se acercó más a él, tanto que pudo sentir su respiración. Usted me ha dado algo que Roberto nunca me dio. Respeto. Me trata como si fuera una reina, no como una sirvienta. Esteban sintió que las palabras se le atoraban en la garganta. Esperanza, yo nunca he estado con una mujer. No sé si podré. Ella puso un dedo sobre sus labios. Shh. El amor verdadero se aprende junto, paso a paso, y yo quiero aprender con usted. El beso que siguió fue diferente a todos los anteriores. Fue lento, profundo, lleno de promesas y deseo contenido. Cuando se separaron, ambos sabían que ya no había vuelta atrás. 2 meses después, la iglesia de San Miguel de Allende se llenó como no se llenaba desde la fiesta patronal. Esteban Morales, de 50 años, se casaba con Esperanza Vázquez, viuda de 35 años y madre de 2 niños que ya lo llamaban papá con naturalidad. El padre Miguel, que conocía a Esteban desde niño, no podía contener las lágrimas mientras los casaba. «Es un milagro ver cómo Dios escribe derecho en renglones torcidos», murmuró durante la ceremonia. Esperanza estaba radiante con un vestido blanco sencillo que había cosido ella misma. Esteban, con su mejor traje negro y una corbata que no se ponía desde el funeral de su madre, no podía dejar de sonreír. Los niños, vestidos como pequeños caballeros, intercambiaban los anillos con una seriedad adorable. Cuando el padre preguntó si había alguien que se opusiera a la unión, don Aurelio se puso de pie con una sonrisa. «Yo me opongo», dijo, y todos se quedaron helados. «Me opongo a que hayan tardado tanto en darse cuenta de que eran el uno para el otro». La iglesia estalló en risas y aplausos. Los meses que siguieron fueron de pura felicidad. El rancho de Esteban se transformó completamente. Esperanza estableció un pequeño negocio de conservas caseras que se vendían hasta en la capital del estado. Sus mermeladas, sus chiles en escabeche, sus salsas artesanales se hicieron famosas en toda la región. Esteban descubrió que era un padre natural. Enseñó a Mateo a trabajar la tierra, a cuidar los animales, a ser un hombre de bien. Con Sofía era pura ternura. Le leía cuentos antes de dormir. Le compraba muñecas en sus viajes al pueblo. La cargaba en hombros para que pudiera alcanzar las manzanas del árbol más alto. Una noche, mientras estaban acostados en la cama matrimonial que habían comprado para celebrar su nueva vida juntos, Esperanza se acurrucó contra el pecho de Esteban y suspiró de felicidad. «¿En qué piensa, mi amor?», le preguntó él, acariciando su cabello suelto. «En que usted me enseñó algo que nunca creí posible», murmuró ella contra su piel. «Me enseñó que se puede amar y ser amada sin miedo, sin dolor». Esteban la apretó más fuerte contra él. A los 50 años, había descubierto no solo el amor físico, sino algo mucho más profundo, la plenitud de ser necesitado, valorado, amado sin condiciones. «Yo pensé que ya era muy tarde para mí», confesó. «Pensé que me iba a morir solo como un perro». «Nunca es tarde para el amor verdadero», respondió Esperanza, levantando la cara para besarlo suavemente. «A veces Dios nos hace esperar porque está preparando algo mejor de lo que jamás soñamos». 6 meses después del matrimonio, llegó una noticia que llenó de alegría completa al hogar. Esperanza estaba embarazada. A los 36 años y Esteban a los 51 iban a tener su primer hijo juntos. «¿No está muy viejo para ser papá otra vez?», bromeaba don Aurelio cuando se encontraban en el pueblo. «Para el amor nunca se es viejo», respondía Esteban con una sonrisa que no se le borraba del rostro. Los niños recibieron la noticia con emoción. Mateo, ahora de 9 años y convertido en el brazo derecho de Esteban en el rancho, declaró solemnemente: «Voy a enseñarle todo lo que usted me enseñó a mí, papá». Sofía, de 6 años y cada día más parecida a su madre en carácter y dulzura, comenzó a hacer dibujitos del bebé que venía en camino. «Va a ser niña», aseguraba con la convicción de los niños, «y se va a llamar Esperanza, como mi mamá». El día del parto, Esteban caminaba de un lado al otro en el pasillo del centro de salud como león enjaulado. Don Aurelio y otros vecinos lo acompañaban, riéndose de sus nervios. «Ya párese, don Esteban», le decía doña Remedios, la partera del pueblo. «Se va a hacer un hoyo en el piso de tanto caminar».
Cuando finalmente salió la doctora con una sonrisa, Esteban sintió que las piernas se le aflojaban. «Felicidades, don Esteban. Es una niña preciosa y su esposa está perfectamente bien». Esteban entró al cuarto con pasos temblorosos. Esperanza estaba pálida pero radiante, sosteniendo un pequeño bulto envuelto en una manta rosa. Cuando le mostró a la bebé, Esteban sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. Era diminuta, perfecta, con el cabello negro de la madre y lo que parecían ser los ojos claros del padre. Cuando la tomó en brazos por primera vez, la pequeña abrió los ojos y lo miró directamente, como si ya lo reconociera. «¿Cómo le vamos a poner?», preguntó Esperanza. Esteban miró a su hija, pensó en todo el camino que había recorrido, en los años de soledad, en el milagro de haber encontrado una familia cuando ya no tenía esperanzas. «Milagros», dijo finalmente. «Se va a llamar Milagros, porque eso es lo que es». Y tenía razón. Milagros Morales Vázquez creció rodeada del amor más puro que se pueda imaginar. Un padre que la adoraba como si fuera hecha de cristal. Una madre que le enseñó que las mujeres pueden ser fuertes y tiernas al mismo tiempo, y dos hermanos mayores que la protegían como pequeños caballeros. El rancho prosperó como nunca. Las conservas de Esperanza se vendían en 3 estados. Esteban expandió la ganadería y comenzó a criar caballos de paso fino que se hicieron famosos en la región. Pero lo más importante era el amor que se respiraba en cada rincón de esa casa, que antes había estado sumida en el silencio y la soledad. Los domingos, después de misa, toda la familia se reunía en la mesa grande del comedor. Mateo, ahora un adolescente responsable que ayudaba en serio con el negocio familiar. Sofía, convertida en una niñita estudiosa que soñaba con ser maestra. La pequeña Milagros, de 2 años, que llenaba la casa con sus risas y travesuras. Y en las cabeceras, Esteban y Esperanza, mirándose por encima de la mesa como si aún no pudieran creer su buena suerte. Una tarde, mientras Esteban enseñaba a Milagros a dar sus primeros pasos en el jardín, lleno de flores que Esperanza había plantado, la niña soltó sus manos y caminó sola por primera vez. Corrió hacia donde estaba su madre, que la esperaba con los brazos abiertos. «¡Lo hizo!», gritó Esperanza. «Caminó sola». Esteban se acercó y abrazó a sus 2 mujeres, sintiendo una felicidad tan grande que creía que el pecho se le iba a explotar. «¿Sabe qué?», le dijo a Esperanza. «A veces pienso que toda mi vida anterior fue solo un ensayo para este momento, para ser el padre que estos niños necesitaban, el esposo que usted merecía». Esperanza lo miró con esos ojos castaños que lo habían enamorado desde la primera noche de tormenta. «Y yo pienso que Dios nos hizo esperar tanto porque quería que valoráramos cada segundo de esta felicidad. Pausa aquí y cuéntanos. ¿Crees que los finales felices como este son posibles en la vida real? Déjalo pausado y ve a comentar qué opinas sobre las historias de amor tardío». 5 años después de aquella noche de tormenta que cambió todo, la familia Morales Vázquez era el ejemplo de lo que el amor verdadero puede construir. Esteban, ahora de 55 años, había cambiado completamente. Ya no era el hombre solitario y temeroso que vivía escondido en su rancho. Era el patriarca respetado de una familia próspera, un hombre que había aprendido que nunca es tarde para encontrar la felicidad. En las tardes, cuando terminaba el trabajo del día, se sentaba en la mecedora del portal con Milagros en las piernas y los otros niños a sus pies, contándoles historias de cuando él era joven y cuidaba a su abuela enferma. «¿Y nunca se sintió triste, papá?», le preguntaba Mateo, ahora de 14 años, y convertido en un muchacho serio y trabajador. «Muchas veces, mijo», respondía Esteban con honestidad, «pero ahora entiendo que toda esa tristeza era necesaria para que pudiera valorar la alegría que llegó después». Sofía, de 11 años, y con la misma gracia de su madre, siempre agregaba: «Por eso cuando sea grande voy a esperar al hombre correcto, como hizo mi mamá». Y la pequeña Milagros, de 3 años y con el carácter decidido de ambos padres, declaraba con seriedad: «Yo me voy a casar con mi papá cuando sea grande». Esas tardes, con el sol poniéndose entre los cerros y el aroma de la cena que preparaba Esperanza llegando desde la cocina, Esteban se daba cuenta de que había encontrado algo que vale más que todo el oro del mundo. Una familia que lo amaba, una esposa que lo respetaba, hijos que lo veían como su héroe, y la paz de saber que había hecho lo correcto en el momento indicado.
La historia del ranchero solitario, que se convirtió en hombre cuando una viuda y sus hijos llegaron a cambiarle la vida, se contaba ya en todo San Miguel de Allende como un ejemplo de que los milagros sí existen, de que el amor verdadero no conoce edades, de que a veces las tormentas más fuertes traen las bendiciones más grandes. Y cuando los nietos de Esteban y Esperanza se sentaban años después a escuchar la historia de cómo se conocieron sus abuelos, siempre terminaban con la misma pregunta. ¿De verdad el abuelo esperó 50 años para conocer el amor? 50 años, confirmaba Esperanza, ahora con el cabello plateado pero los mismos ojos llenos de luz. Pero valió la pena cada día de espera, porque cuando llegó, llegó para quedarse para siempre. Y así fue como don Esteban Morales, el hombre que todos creían destinado a morir solo, se convirtió en el patriarca de la familia más feliz de San Miguel de Allende, demostrando que el amor verdadero no llega cuando lo esperamos, sino cuando más lo necesitamos, y que nunca, nunca es demasiado tarde para que un corazón encuentre su hogar verdadero en los brazos de quien sabe valorar su bondad, su entrega y su capacidad infinita de amar. El rancho que una vez fue símbolo de soledad se convirtió en refugio de amor, risas y esperanza, donde cada amanecer traía nueva alegría y cada atardecer terminaba con la certeza de que, a pesar de las tormentas, el amor siempre encuentra la manera de florecer en los corazones que están listos para recibirlo.